Un saludo. Es un gusto estar compartiendo en este evento el segundo Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico que organiza el Centro Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos. Muchas gracias por hacer posible estos encuentros, estas conversaciones. El trabajo que les presentamos lleva como título Diversidad e Inclusión desde la perspectiva de la interculturalidad crítica. Análisis de aprendizajes en jóvenes de educación superior. El trabajo corresponde a un diseño de programa de aprendizaje ofertado en modalidad virtual, mismo que realicé junto con Ernesto Santillán, quien me acompaña en esta presentación. El trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre el proceso de este diseño del programa como un programa de educación formal en una institución de educación superior pública para promover aprendizajes de diversidad e inclusión desde una perspectiva de la interculturalidad crítica. Desde la sistematización de experiencias, la cual se sustenta desde el enfoque cualitativo, a partir de un ejercicio reflexivo, describimos e interpretamos, por un lado, el proceso de este diseño del curso de educación, diversidad e inclusión, y por otro lado, analizamos, interpretamos los trabajos elaborados por jóvenes estudiantes en la Universidad Autónoma de Baja California, una universidad ubicada en la región noroeste de México. Entre los resultados analizamos desde la teoría crítica los contenidos temáticos, la planeación didáctica y los discursos de aprendizajes expresados por las y los estudiantes. Finalmente, en las conclusiones se enfatiza la relevancia de las aportaciones curriculares en el fortalecimiento del pensamiento crítico y también la sensibilidad de la temática que expresan estudiantes a partir de las tareas escolares. Esta presentación está organizada por un sustento teórico, epistemológico y político de las categorías de interculturalidad, educación inclusiva, pedagogía, crítica, sistematización de experiencias. Posteriormente, describimos a modo reflexivo el diseño de la planeación didáctica, los trabajos o tareas escolares reportadas por estudiantes a modo de resultados. Y cerramos con unas muy puntuales conclusiones. Muchas gracias por la invitación. Quisiera iniciar asumiendo que la interculturalidad crítica como concepto viene avanzando en Latinoamérica desde hace más de 20 años. Ya Catherine Walsh ha mencionado desde el 2009 que la interculturalidad crítica es un proyecto político epistémico para la construcción de una democracia de cosmovisiones diversas. Aquí quiero detenerme para identificar estos tres elementos. En primer lugar, el carácter político inherente al concepto interculturalidad, ya que no podemos dejar de subrayar el peso histórico que significa para los pueblos latinoamericanos el papel de las desigualdades en todos los sentidos, que tiene su base en la explotación de una raza sobre otras. En ese sentido, no podemos dejar de identificar que en América Latina los procesos de independencia no pasaron por una dinámica de respeto a lo diverso, por el contrario, continuó el despojo sobre la población indígena y afrodescendiente. El segundo punto tiene que ver precisamente con una perspectiva epistémica de construir el conocimiento. En ese sentido, habrá que recordar los trabajos que desde los años 70 impulsan las y los pensadores de las llamadas epistemologías del sur. Y aquí la pregunta es, ¿estamos preparados para reconocer el conocimiento tradicional como una forma de conocimiento válido? Dejo la pregunta en el aire. Tercer y último punto, la construcción de la democracia en América Latina no será posible sin la participación activa de todas las voces, incluyendo la de los pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes. Referirnos entonces a la interculturalidad crítica implica reconocer estos tres elementos inacabados de la coexistencia que influyen tanto en las macrodinámicas sociales como en los microprocesos de la vida cotidiana. En ese sentido, también sobre los posicionamientos epistemológicos, coincidimos con Aldo Ocampo González, colega y amigo de CELEI de Chile, cuando él ubica precisamente esta tensión política para ubicar la educación inclusiva, que a su vez coincide con Roger Slee,
a propósito de la investigación con una ruta política que se requiere para constituir estos análisis sólidos y exhaustivos de la exclusión, precisamente para cuestionarnos y también replantearnos estas relaciones sociales y culturales que están mediadas por la educación y lo que nos pondría como horizonte desmantelar esta opresión y promover la inclusión. Del mismo modo, Roger Slee considera la educación inclusiva con un fin de identificar estas formas complejas de los obstáculos que impiden que las y los estudiantes accedan y participen en la educación. Las cuestiones que nos invita Roger Slee para ir solventando sobre esta tensión política implícitas en la educación, para teorizar sobre la educación inclusiva, tendría que ver con quién está dentro, quién está fuera, cómo llegan, qué vamos a hacer al respecto a propósito de la praxis, pero también sobre la elección de los contenidos que producen conocimiento en relación con una pedagogía crítica. Y en ese sentido, otro de los puntos que permiten situar la interculturalidad en los procesos de aprendizaje tiene que ver con la diversidad de situaciones y dinámicas que se dan al interior de las realidades educativas. Estamos hablando, por ejemplo, de los llamados procesos de interaprendizaje a partir de precisamente realidades socioeducativas que permiten que los aprendizajes tengan un carácter adaptativo. Y hablamos de adaptativo en el sentido de reconocer las diversas condiciones de poder y de resistencias, para que los aprendizajes sean un reflejo de la realidad concreta que viven las y los portadores de aprendizaje. Probablemente uno de los aportes más importantes en el pensamiento neomarxista es haber llegado a la conclusión de que los sistemas educativos generan procesos mucho más complejos que la simple reproducción, como diría Giroux. Además, también indicaron la posibilidad del cambio y transformación a pesar incluso de que este cambio no estuviera planeado. Tanto para Giroux como para McLaren, la complejidad, por ejemplo, de los sistemas educativos estriba precisamente en que son un entramado de relaciones de poder y de resistencias, y que es precisamente la pedagogía crítica la que permite que sean objeto de análisis, gracias a las metodologías y a las reflexiones que se pueden hacer de las dinámicas en el campo educativo. Probablemente una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer en estos momentos es si el papel de la multiculturalidad y la interculturalidad en las universidades puede trascender el discurso político administrativo. ¿Cómo hacer convivir el discurso de la excelencia, la celebración del estudiante estrella, el mérito individual y los estándares asociados a los logros con los conocimientos tradicionales, el diálogo y la diversidad? Como diría Rita Segato, lo intercultural queda simplificado muchas veces a una condición artificial y superflua de lo étnico, un multiculturalismo sin interés y liberal que se transforma en un emblema, pero que exige en la práctica que los sujetos diversos continúen adaptándose a los sistemas educativos y donde sigue entendiéndose que la educación intercultural es simplemente racializar el proceso por cuotas a las universidades. Aquí es donde particularmente creemos que la experiencia reflexiva toma un carácter importante en los procesos educativos, pues si bien entendemos que estructuralmente es difícil generar cambios, también estamos convencidos que es a partir de la experiencia cotidiana como es factible generar procesos de transformación. Sistematizar la experiencia educativa permite precisamente vincular la teoría con la experiencia vivida, a partir de un ejercicio de interpretación y apropiación para precisamente generar conocimientos que permitan intervenir en el mundo social. Es por ello que este trabajo se sustenta en la sistematización de experiencia desde los trabajos de María Mercedes Barnechea, María Luz Morgan y Estela González en Perú, que entienden la sistematización como un proceso permanente acumulativo de creación de conocimientos a partir de nuestra experiencia de intervención en la realidad en la que estamos trabajando.
Esta sistematización de la experiencia es un proceso de reconstrucción, de reflexión analítica sobre la experiencia y la promoción vivida personalmente, sobre este aspecto de la práctica pedagógica. Entonces, interpretamos lo sucedido para comprenderlo desde el momento en hacer este diseño y esta planeación didáctico para poder entonces entender el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes reflejados también en estos productos a través de tareas escolares. Lo que nos permitirá entonces poder transmitir esta experiencia, esta selección de contenidos, estas actividades como pretextos, estos dispositivos pedagógicos, confrontarlas también con otras experiencias como en este mismo evento y el conocimiento teórico ya existente y poder tener otras miradas, ¿no? Para poder mejorar las prácticas. Se busca hacer posible cómo el poder, tenemos un poder, estamos enmarcadas en esta lógica de que existe un poder que se ejerce desde la escuela a través de los métodos, a través de los contenidos, de la organización institucional. Por ello comprendemos que la lucha en el aula, estamos de acuerdo con Marco Antonio Mejía, que hay una lucha de los diferentes espacios de aprendizaje y la escuela con lo que ocurre en la sociedad, por lo que implica una pedagogía que haga evidente esta lucha de estos asuntos del género, de la sexualidad, de la raza, como un poder que se está ejerciendo desde la escuela y también se está dominando. Por eso hay estos discursos que se generan, ¿no? Por ello, esta educación busca transformar el quehacer concreto de las prácticas pedagógicas, proponiendo en este día a día modificaciones que formen subjetividades críticas, que construyamos y co-construyamos estos proyectos emancipatorios de sociedad. Entendemos y coincidimos también con Marco Antonio Mejía con una pedagogía que reflexione el hecho educativo sobre el universo de relaciones que se construyen para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo que, bueno, en todo este proceso reflexivo ponemos en la mesa el diseño y la planeación didáctica, el análisis de las propias prácticas, la interpretación de estas prácticas, la conceptualización y generalización y finalmente unas conclusiones y algunas propuestas que puedan orientar nuestra propia práctica. El estudio está primero pues basado en la planeación didáctica que diseñamos y es nuestra reflexión como profesores investigadores docentes, Ernesto Santillán en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa y yo, Cristina González, en la Facultad de Ciencias Humanas, tomamos el programa de la unidad de aprendizaje, analizamos los contenidos, analizamos las sugerencias de las referencias, pero bueno, también recogemos estos datos registrados como tareas escolares en la plataforma virtual de 10 estudiantes. Se organizan estas 16 actividades que buscan alcanzar 8 metas, organizadas en 4 unidades de aprendizaje. La ruta de las temáticas tiene que ver con la educación y la discriminación como una temática introductoria. En una segunda unidad se revisa la diversidad intercultural y educación. Ahí se trabajan glosarios, relatos virtuales interculturales a modo de observación etnográfica, análisis de textos y exposiciones en equipo. La tercera temática tiene que ver con la educación especial, cómo hay todo un imaginario de ubicar a la educación inclusiva o reducirla o simplificarla en la educación especial. Aquí nuestra aportación tiene que ver con transitar a una educación intercultural inclusiva, por eso la selección de los textos. Y cerramos con una generalidad de la inclusión y la educación, ¿sí? A partir de estas actividades. Finalmente,
analizamos este diseño curricular del programa de Ciencias de la Educación, un programa ofertado en la Facultad de Ciencias Humanas, pero entonces integramos este diseño de planeación a través del programa Unidad de Aprendizaje diseñado en la Facultad de Pedagogía para poder invitar y ofertar de manera optativa este curso. La unidad de aprendizaje de educación, diversidad e inclusión tiene como finalidad apoyar a alumnos, a estudiantes en el desarrollo de conocimientos de aspectos sociales, culturales y educativos relacionados con la diversidad e inclusión educativa en grupos vulnerables. Se reconocen los problemas medulares y avances de una educación en la diversidad, ubicando estrategias en un nivel social y educativo que favorezca una educación con este enfoque. Esta unidad de aprendizaje tiene como propósito formar profesionales del ámbito educativo que promuevan el desarrollo de conductas y prácticas de tolerancia en las organizaciones educativas y en la sociedad, además de lograr responder con eficacia, empatía y reciprocidad a los retos y situaciones de desigualdad. ¿Qué es lo que se busca alcanzar al analizar las prácticas de la diversidad e inclusión en contextos educativos a partir de la perspectiva social, cultural y educativa, adoptando una postura crítica ante los fenómenos educativos que conducen a entornos de segregación social, a fin de desarrollar comunidades de atención a la diversidad y equidad desde una postura ética e inclusiva? Esta sería así como el diseño, ¿no? ¿Qué es lo que nos hemos estado encontrando? Bueno, ya hace un momento yo les comentaba cómo está organizada en 4 unidades esta planeación didáctica. En la tercera unidad hacemos un ajuste curricular ya que se enuncia en el programa de unidad de aprendizaje la educación especial como un campo de estudio y de acuerdo con la revisión de literatura, la educación especial forma parte de un campo más general que es la educación inclusiva e interculturalidad. Por lo que el ajuste que hacemos es de fondo, pero también de forma, ¿no? Enunciamos la unidad 3 de la educación tradicional, de la educación especial, a una educación intercultural inclusiva. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos en un primer momento reflexionamos sobre nuestra práctica en este diseño, en esta adecuación curricular. Al estar revisando la literatura, hacemos un ajuste con un énfasis en una concepción de la educación inclusiva como un campo más general y le agregamos la interculturalidad como un proceso y una necesidad actual, ¿no? Por estas movilizaciones también en la teorización. En cuanto a los aprendizajes, encontramos entonces que el estudiantado refiere, nos expresa que entienden la inclusión, abro comillas, no solo aquella que se refiere a personas con discapacidad, sino que tiene que ver con muchas más cosas, como aspectos sociales, políticos. Asimismo, refieren el gran impacto que tiene la educación al tratar de incluir a todos los estudiantes en un mismo espacio, por más diferentes que sean. Así como que existe un lado muy malo, así lo llaman, donde excluyen a los y las estudiantes. Es un terreno que desde la percepción del estudiantado no se controla de manera rápida, ¿no? Entonces ubican y expresan este aprendizaje que tiene que ver con la educación inclusiva desde la diversidad. Tiene la necesidad de todos y todas, jóvenes, adultos, las infancias, prestando atención especial en aquellos casos en que pueda existir un riesgo de exclusión. ¿Sí? Son las experiencias del estudiantado. En cuanto a la discriminación en los espacios escolares, ubican la discriminación por género, la discriminación por origen étnico, por discapacidad y también por personalidad. Entre las causas de exclusión, desde la perspectiva del estudiantado, ubican que son los enfoques en que se provee la sociedad sobre la educación, centrándose en un campo de competencia, donde el mercado laboral, las competencias propias importan más que las personas, la diferencia, la colaboración, ¿sí?
lo que puede ser frustrante en un proceso educativo. También ubican como causas de la exclusión que pueden ser provocadas por las diferencias de etnia, tener alguna discapacidad de estatus social, diferentes razones socioculturales, orientación sexual, religión, nacionalidad, sexo, género, falta de servicios, ¿sí? Y también diferentes metodologías de enseñanza para atender a alumnos con diferencias, ¿no? En este caso, discapacidades. Estos serían algunas de los hallazgos que nos hemos encontrado hasta ahora. Por cuestiones de tiempo, hasta ahí dejaríamos estos hallazgos y bueno, vamos a cerrar un poquito con las conclusiones. Sí, muchas gracias. Podemos identificar 3 elementos para rescatar de este ejercicio pedagógico. El primero es en relación con la selección de los textos y casos críticos que se analizan precisamente en el curso. Y aquí compartimos la idea junto con Marco Raúl Mejía de que la educación se convierte en una opción transformadora de las formas de poder que dominan y producen exclusión y segregación en la sociedad. También estamos de acuerdo en este caso con Bachelard, cuando afirma que solo existe un modo de hacer avanzar la ciencia, y esta es la de atacar la ciencia ya constituida, o sea, cambiar su constitución, por lo que es de suma importancia mostrar a los estudiantes experiencias reales de transformación educativa. Y en tercer lugar, César Vallejo, por ejemplo, nos habla de la urgencia de promover epistemologías que asuman la connotación social, política y cultural del conocimiento y la investigación. Y en este sentido se puede identificar en la diversidad de expresiones que las y los estudiantes manifiestan en relación con temáticas asociadas a la educación inclusiva e intercultural. En estos 3 elementos quedarían las conclusiones por el día de hoy. Sí, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este proceso. Quedamos con atención en estos correos electrónicos para seguir dialogando, conversando con este ejercicio de sistematización de experiencia de práctica pedagógica a partir de las tareas y actividades y la planeación didáctica para promover una educación inclusiva e intercultural. Gracias. Gracias.